Muy bien, vamos a continuar hoy entonces con unidad aritmética lógica, pero para poder avanzar vamos a tratar de refrescar un poco todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Y respecto a lo que hemos visto, pudimos observar que la unidad aritmético lógica tiene un rol preponderante en una arquitectura. De hecho, define en gran medida el éxito o fracaso, como ha sucedido desde los años 80 con el advenimiento de las PC compatibles, con la línea IBM 8086/88 a la fecha, han determinado el éxito o fracaso de una determinada arquitectura. He conocido a lo largo del tiempo arquitecturas que presentaban unidades ALUs bastante potentes para lo que era la arquitectura en sí, máquinas muy baratas, máquinas orientadas al mercado hogareño, que sin monitores, que se conectaban incluso a través de televisores hogareños, con un teclado muy rudimentario, y que poseían una ALU lo suficientemente potente como para dar respuesta a una arquitectura muy básica, y esto ayudaba. Desde ya que era Lalo entonces quien tenía que llevar la mochila, el soporte de la resolución de gráficos, de la resolución de operaciones matemáticas enteras, en puntos flotantes, y entonces aquellas arquitecturas han tenido, digamos, todas han muerto en algún punto o han declinado, pero han tenido una más larga vida que sus competidoras. Y algunas otras donde la unidad aritmético-lógica ha tenido sus baches y entonces se ha notado que, se ha observado que la arquitectura y la línea de la computadora ha tenido, por supuesto, no ha tenido el éxito o no ha durado el tiempo necesario como para amortizar la inversión de todo el desarrollo aplicado a la construcción de estas máquinas, ¿no? Entonces, esto es así, es como en el organismo. Algunos nacemos con poca capacidad para realizar algún tipo de actividad y a otros les es muy fácil. Algunas personas tienen mayor capacidad para aguantar la respiración, otros al poco tiempo tienen que pierden, digamos, esa capacidad, pero no porque esté bien o mal, sino porque así es el modelo. En definitiva, se podemos siempre relacionar el ser humano con las arquitecturas de computadoras. Todas son arquitecturas, todas son computadoras, todos somos seres humanos. Cada línea de ser humano que viene con toda una carga genética, una herencia, va a tener ciertas prestaciones mucho mejores sobre otras, dependiendo de la herencia, del diseño con el que hayan venido, y esto pasa aquí también, en arquitecturas de computadoras. Y para redondear, habíamos visto las operaciones elementales, cómo se resolvían, siempre sobre la base de una unidad aritmético-lógica de una dirección, o sea, el acumulador trabaja como segundo operando, y es entrada acumulador la señal de gobierno que dice o el acumulador es un operando, o el acumulador es el acumulador con su resultado. Y en este sentido, vimos entonces operaciones básicas como OR and SOR, vimos la suma, el semisumador con la suma completa, y presentamos finalmente con los registros de desplazamiento derecha e izquierda, presentamos una tajada, un filet, de lo que sería la ALU de Abacus, una máquina muy rudimentaria. Pero avanzamos más sobre el campo de los números reales, de los números con coma, y acá presentamos este esquema que es el de la unidad aritmético-lógica en puntos flotantes, que resolvía el hecho, la imposibilidad que tiene la ALU de trabajar con números con coma, porque la coma por dos motivos. La coma, dijimos, es un carácter, puede ser una pregunta cuestionario, es un carácter ASCII que ocupa un paquete de 7 o 8 bits en aquellas máquinas que así lo empaquetaban, siguiendo con la línea que estudiamos, hoy día no es tan así, pero es un carácter que está ocupando una configuración binaria en memoria, innecesaria porque encima tenerla dentro de la ALU se confunde, no entiende cómo mover los dígitos a derecha e izquierda manteniendo una coma, entonces es un desperdicio de un lugar, de un bit,
y implica también un cableado muy particular para poder alinear como nos enseñaron en la primaria, ¿cierto? En quinto grado, cuarto grado, fue, que aprendimos a alinear números con coma. Y entonces, a través de la notación en punto flotante, vimos que el registro de entrada, esta es una ALU de 2 direcciones, pero perfectamente el registro A puede ser el acumulador en estante prima. Bueno, se lo hace así para que sea un poquito más claro nomás y no se confunda con el concepto de ALU de una dirección. Entonces el registro A y el registro B, ambos mantienen ya no la magnitud. La magnitud era cuando mostrábamos un número binario en notación signado, digamos, con un bidesigno. Ahora magnitud se convierte en mantisa, ya que ahora es un número, es una magnitud que dependiendo del exponente estará expresada de manera simbólica, no física, la coma en la posición que corresponde. Y bajo esta matemática se realizan 3 pasos que habíamos observado, que consistían en, primero, ver si los exponentes de ambos eran iguales o distintos, lo pueden saber con una diferencia. Si la diferencia da 0, están alineadas las mantisas, esa coma imaginaria está en la misma posición. Pero si no lo están, por menor o mayor, se pasa a hacer el ajuste. ¿En qué consistía? El menor, mantisa de menor exponente, se la llevaba a RD, la diferencia de los exponentes se colocaba en CD, y se empezaba a incrementar o decrementar según el valor de D y Z, para de esta manera llegar a 0. Por cada decremento o incremento, desplazamos lo que corresponda de la mantisa hasta alinearla. Una vez terminada, la devolvíamos a su lugar, y llevamos a CD el exponente normalizado, y a partir de allí también, con la misma mecánica, una vez hecha la suma o la resta de las mantisas, íbamos a lo que era la normalización del resultado. O si había desbordamiento a derecha incrementando contador de desplazamiento, o si había muchos ceros en posiciones de nivel superior, ¿cómo se lo hacía? Decíamos que estaba normalizado cuando los bits de mayor peso eran cuando el bidesigno y el bidedígito de mayor peso, el bidesigno era distintos o iguales. Cuando son distintos está normalizado. Si son iguales, hay que desplazar hacia la izquierda, desalojar los ceros y dejarlo en condiciones de manera tal de que la magnitud o la mantisa tenga la mayor cantidad de dígitos significativos, porque acá son ceros y unos, no tenemos números intermedios. Y así entonces se resolvía. Verán ustedes que no es un circuito, es un esquema, pero hay que manejarlo y es un tema que se suele tomar en el final. Bueno, pero ahora tenemos que avanzar en 2 direcciones que nos están faltando. A esta ALU le falta el producto y la división. Por eso lo que estamos por analizar es el producto. Me gustaría ir un momentito, poner a compartir, si me permiten. Vamos a una pizarra para ver un poquito el tema del producto. Recordemos cómo se trabaja con el producto. Supongamos que tenemos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, lo multiplicamos por 1, 0, 1. Bien. ¿Cómo se resuelve esta multiplicación? A ver, vamos a subirlo un poquitito. Ahí está. Vamos a subirlo acá. Bien. ¿Cómo se resuelve esta multiplicación? Primero, la parte de arriba es el multiplicador. Y lo de abajo es el multiplicando. ¿Cómo resolvíamos a través de, y esta es la ventaja que tiene el álgebra binaria, cómo se resolvía? Se resolvía haciendo lo siguiente. Íbamos avanzando sobre el multiplicando, ¿cierto? Dígito a dígito, desde el menor peso hasta el mayor peso, realizando el producto contra cada bit del multiplicador. Y por cada cambio del dígito multiplicando desplazábamos
desplazábamos en una posición hacia la izquierda. Ejemplo, para la primera fila, tenemos 1 por 1, es 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. En definitiva, ¿qué se hace? Cuando hay un 1 en el multiplicando, ¿qué se hace? Implica copiar ¿a quién? El multiplicador. Esto es 1 el multiplicando. Si hay un 0, ¿qué se hace? No se hace nada. Por cualquiera de los dos, una vez terminado, se pasa a hacer un desplazamiento. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Vamos a ver si esto es así. Hay un 1, copiamos el multiplicador, que sería 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Este es el caso entonces de copiar. Bien. En el caso de 0 no hacemos nada, pero siempre desplazamos una posición. O sea que acá va a venir un 0, no hacemos nada. Pasamos ahora al 1, volvemos a desplazar, y como es un 1, se copia nuevamente el multiplicador, o sea que queda 1. A ver, supongamos que acá está el 0, para que no nos perdamos. Voy a poner a propósito de no perderse nada más. Vamos a ponerlo todo por 0 para que no se pierdan, pero en realidad no se hace nada. Sí desplazamos siempre una posición hacia la izquierda. Cuando nos toca 1, copiamos el multiplicador y nos quedaría 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Bien, dicho esto, ya estamos en condiciones de sumar. Acá se hace una suma de todas las premultiplicaciones. Esto nos da 1, 0, 1 más 1, 1, 0. Acá me quedo en 1, 1, 0, llevo 1, 1, 0, llevo 1, 1, 1, llevo 1, 1, 0, llevo 1, 1, 0. Observamos entonces que acá hay un desborde a tener en cuenta, hay un desbordamiento, con lo cual hay que contemplar esa situación. Generalmente la multiplicación puede llegar a darlo. Y otra cuestión también a tener en cuenta es que la longitud, esta longitud que tiene la multiplicación, generalmente consiste en la suma de la longitud del multiplicador más la longitud del multiplicando. ¿Me explico? O sea, da una doble longitud. Acá tenemos un 2, 4, 7 y 3, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? Entonces, como máximo, va a ser la longitud final de la operación, va a ser equivalente a la suma de las longitudes de multiplicador y multiplicando. A tener en cuenta también para el diseño, que justamente se va a hacer a raíz de lo que les estoy diciendo, que es el circuito para poder resolver la multiplicación. Que más que circuito, repito, esto va a ser un esquema y van a ver un circuito en la práctica a modo de ejemplo, a posterior. Bien, entonces, dicho esto, ya podemos volver otra vez a la presentación y presentar finalmente cómo sería el esquema del circuito de la multiplicación. Yo lo voy a hacer paso a paso guiándome por un diagrama de flujo que va a indicar qué se hace en cada instante para poder lograr la multiplicación. Previo a esto, quiero comentarles que este circuito requiere de un sumador paralelo. Este sumador paralelo va a tener las propiedades que ya enunciamos en el sumador algebraico binario, en cuanto a las reglas de signo, en cuanto a las reglas de desbordamiento. Pasa que lo simplificamos de esta manera para no detallar todos los componentes. Básicamente este sumador paralelo va a tener por un lado
la entrada al acumulador, B4, B3, B2, B1 y B0 va a ser la entrada del bus, por eso se llaman B. Esto es lo que viene del bus. Y A es el acumulador. Acuérdense que el acumulador en un punto actúa como el segundo operando o como AC'. No perdamos de vista esa situación para entender de que la suma en A es producto de haber operado A' con B, porque sigue respetando el esquema de la suma paralela para a luz de una dirección. Esta R que estamos viendo acá es un flip-flop adicional para poder almacenar el carry, el desbordamiento. Y acompaña a este registro acumulador un registro multiplicador cociente. Quiero filosofar un poquito sobre este registro multiplicador cociente. Primero, comentarles que desde el punto de vista lógico lo vamos a llamar multiplicador cociente, pero es una extensión del acumulador. El acumulador es del doble de longitud y trabaja por una parte vinculada con el sumador paralelo y por otra parte un conjunto de bits de menor peso que no están vinculadas a la suma. Repito, mismo esquema que conocemos, nada más que los bits de menor peso del acumulador, quien tiene doble de longitud, no están relacionados ni vinculados a la suma con los hilos, las entradas del bus N. Trabajan entonces estos flip-flop a modo de, como su nombre lo indica, de multiplicador para el producto y de cociente para la división. Esta arquitectura va a servir para multiplicar y dividir. Estamos viendo la multiplicación en esta instancia. Multiplicando, sabemos, tenemos un ejemplo, en este caso 11001, multiplicador de ejemplo puse 10101. Estaría bueno, si les parece, que tomemos nota de esto y hagamos y resolvamos el producto para ver si esto es cierto o no. Es 11001, es el multiplicando, y 10101 el multiplicador. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos un momentito a presentar una más y vamos a colocar los valores que estamos diciendo. Dijimos entonces que tenemos 1, ahí voy, 1, 1, 0, 0, 1 por 1, 0, 1, 0, 1. ¿Qué nos da? Cuando vale 1, copiamos el multiplicando. Cuando vale 0, solamente desplazamos. Copiamos de vuelta. Como vale 0, solamente desplazamos y volvemos a copiar el multiplicando nuevamente. Y esto nos va a dar 1, 0, 1, 1, 1 más 1, 1, 0, llevamos 1, 1, 0, llevamos 1, 1, 0, llevamos 1, 1, 0, llevamos 1, 1, 0. Este sería el resultado, ¿sí?, de la multiplicación. Tomo nota. Respetando los desplazamientos sucesivos que se van dando, ¿cierto? Muy bien. Volvemos. Y arrancamos entonces con la operación. Inicio. Lo primero es mover el multiplicador 10101, llevarlo al registro acumulador. O sea, movemos entonces el multiplicador 10101 al registro acumulador. Mientras que el multiplicando, perdón,
Antes hacemos un desplazamiento completo hacia la derecha y alojamos el multiplicador del lado del registro multiplicador cociente. Por eso se llama multiplicador, justamente. No te entiendo bien, no escucho bien lo que me decís. No entendí bien la pregunta, no se escuchaba bien. Si me la escribís. Me parece que activó el micrófono sin querer nomás, profe. Ah, ok. Porque se lo escuchaba a usted. Bien, entonces les decía que multiplicador lo movemos al registro acumulador y lo desplazamos completo al multiplicador cociente. Miren, si por ahí para el final parcial dicen, ¿cuál era el multiplicador? ¿Cuál era el multiplicando? El multiplicador va al registro multiplicador. O sea que acá arriba siempre va a venir el multiplicador. No puede venir multiplicando. Acuérdense, multiplicador cociente. Entonces, multiplicador al registro acumulador y desplazamiento completo hacia la derecha. Próximo paso. Movemos ahora el multiplicando, lo cargamos. El multiplicando va a venir del bus M y va a sensibilizar la entrada de este circuito, de este registro, digamos. El multiplicando entonces queda alojado en B. Ahora, el multiplicador, que ya está cargado en el multiplicador cociente, va a jugar un papel fundamental en esta operación, porque es el multiplicador el que va a ir realizando bit a bit, va a tener que ir analizando qué bit multiplicar contra cuál del multiplicando. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Me voy un momento al ejemplo que teníamos, a la pizarra. Multiplicador. Voy a escribirlo para no perder de vista. Y este es el multiplicando. Vamos a verificar un momentito con la filmina. A ver. Bien. Multiplicador, entonces 11001. 11001 es el multiplicador exactamente, es el que está arriba en la operación 11001, y abajo va a estar el multiplicando sobre el cual vamos a realizar la operación. Por ahí, acá está, yo lo invertiría esto para cuando corrija la filmina para que no genere confusión, porque multiplicador es lo que va arriba y multiplicando es lo que va abajo. ¿Me explico? Eso por ahí lo noto un poquito confuso, lo voy a corregir. Entiéndase entonces que el multiplicador viene a colocarse sobre el registro multiplicador cociente del lado derecho y sin afectar al multiplicando, que es sobre quien se van a realizar las sucesivas acumulaciones. ¿Qué es el producto? El producto consiste en acumular el multiplicando tantas veces como lo indique el multiplicador. Si el multiplicando es 8 y el multiplicador es 3, significa que tenemos que hacer 8 más 8 más 8, o sea, da 24. Repito, la multiplicación consiste en generar un conjunto de sumas definidas por quién. La cantidad de sumas son del multiplicando en función a las veces que indique el multiplicador. Multiplicando, entonces, igual a ver, vamos a poner un ejemplo acá. Si multiplicando vale 3 y el multiplicador es 8, entonces tenemos que hacer 8 más 8 más 8 las 3 veces que diga multiplicando. También, como el producto es conmutativo, también en este ejemplo de 8 por 3 es lo mismo que decir 3 por 8, o sea, sumar 3 8 veces es equivalente a decir acumular el 8 durante 3 instancias, en el mismo caso. Bien, entonces ya tenemos
acá arriba el multiplicador y acá abajo el multiplicando en el registro B. Lo que resta ahora es entrar en una lógica de control iterativa, que lo que va a hacer es lo siguiente, va a inspeccionar el bit MC0. Entonces, va a preguntar y va a decir, el bit MC0, ¿cuánto vale? ¿0 o 1? Básicamente, cuando decimos MC0, yo me voy a ir un momento al ejemplo que habíamos visto hoy, el bit MC0 es este. Permiso, voy a marcarlo. El bit MC0 es donde está el multiplicando, ¿cierto? Decía que el bit, a ver, un segundito que se me descalibró acá el señor, ahí está. Bien, ahora sí. Les decía que MC0 aloja esto. Esto es MC0. Multiplicador cociente. MC. Este en particular es el observador. Este en particular es MC sub 0. ¿Me explico? Entonces nos paramos ahí y decimos, ¿hay un 1 o hay un 0? Si hay un 1, ¿qué hay que hacer con el multiplicador? Copiarlo completo y acumularlo, porque para no hacer tanta suma vamos acumulando con el anterior. Y si vale 0, ¿qué tenemos que hacer? Seguir de largo y no hacer nada. Uy, perdón. Si vale 0, seguimos de largo y no se hace nada. Vamos a ver si esto es así. Si bit MC0 es igual a 0, pregunto, ¿es igual a 0? No, es igual a 1. Es el primer bit que estamos inspeccionando. Como es igual a 1, lo que hay que hacer es acumular. ¿Acumular a quién? Al multiplicando en A. Voy para atrás un momento. Inspeccionamos MC0. El acumulador está en 0. El multiplicando está en B. Si MC0 vale 1, esto hay que acumularlo acá arriba. Y efectivamente eso es lo que hace. Pasa que como valía 0, el valor del multiplicando se copia directamente en el registro acumulador. ¿Qué se hace siempre? Por sí o por no, que se realiza un desplazamiento a la derecha. Entonces, este bit 1 que estaba acá, ¿qué sucede? Voy a tener que anotar para que se pueda ver qué es lo que sucede con esto. No me deja dibujar, parece que le quitaron la pizarra. Por una cuestión de seguridad, ya no está más la pizarra, pero bueno, no importa. Lo único que yo decía es que, quería decir es que este 1 que está acá cae, se va, se desplaza a derecha, desaparece, se desplaza hacia la derecha el contenido del acumulador, ingresando, pasando a ingresar el primer bit de menor peso MC4, porque necesita crecer. O sea, las sucesivas multiplicaciones van creciendo hacia la derecha, ¿cierto? Y se van acumulando. Lo próximo a hacer es preguntar si es el último bit. ¿Es o no es? No es el último bit. Entonces pasamos nuevamente, iteramos a la pregunta del bit MC0. ¿MC0 es igual a 0? Acá me dice igual puede ser el lápiz de la filmina. A ver, vamos a probar. Vamos a intentar. Ah, sí, permite. Esto quería decir, permítanme esto, que acá voy a ir poniendo los que van cayendo, los que van saliendo. Salió un 1 hoy. Este 1 se fue. El próximo bit que se aloja por el desplazamiento derecha en MC0 es 0 y pregunta, ¿es igual a 0? Sí, si es igual a 0, no hay que acumular ¿a quién? Al multiplicando no hay que acumularlo en A. Por lo tanto, A queda como está y se desplaza a derecha. Bueno, ahí se me fue el valor del lápiz, pero lo que se me acaba de ir es
un 1 y un 0. ¿Se entiende? El 1 y el 0 se fueron y quedó 1, 0, 1. En realidad no es que se fue, el orden correcto sería 0, 1. Dije mal, lo que primero cayó fue 0, no tengo el borrador, así que acá viene un 0 y acá viene un 1. Eso es lo que quise decir. Bien, último bit, no. Entonces desplazamos preguntamos por el bit MC0. Y como MC0 en este caso vale 1, se acumula el valor del multiplicando contra el valor del multiplicador. Acumulamos y quedan todos unos y se hace el correspondiente desplazamiento derecha. O sea que acá ya, ¿qué valores se fueron? Se fue el 1, 0, 1, ¿cierto? Ya se fueron el 1, 0, 1. Ya salieron por acá y ya se eliminaron por los desplazamientos justamente que se producen a derecha. Bien. Y ahora entonces, ¿es el último bit? No. Volvemos a la pregunta, ¿cómo es MC0? Vale 0. O sea, no hay que hacer nada, no hay que acumular al multiplicador, pero sí, al multiplicando no hay que acumularlo, pero sí se desplaza a derecha y ahora ya se nos está yendo directamente el 1, 0, 1, 0. En realidad el orden sería 0, 1, 0, 1, ¿no? Así fueron cayendo, 0, 1, 0, 1. En ese orden fueron saliendo. Bien, no es el último bit, así que vuelvo a preguntar por MC0 y MC0 vale 1, así que se acumula de vuelta al multiplicando, quedando un desborde. Miren cómo se aparece un desborde acá. Y se desplaza a derecha, a derecha. ¿Es el último bit? Es el último bit. Entonces, el producto queda determinado por el valor, el último valor acumulado en el acumulador, concatenado con los valores que se fueron resguardando en el registro multiplicador cociente. Esos valores que fueron ingresando, fueron empujando, desplazando hacia la derecha al multiplicador para que éste vaya exponiendo su bit de mayor peso sobre MC0, donde se observa, donde el circuito tiene que observar si vale 1 o 0 y tomar una acción en consecuencia de acumular o no a quién, al multiplicando que se encuentra en B. O sea, nosotros sabemos que todo esto era él multiplicando. Y todo lo que salió por acá, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, era el multiplicador. Fue cayendo, fue alojándose en cada instancia sobre MC0 y se hizo la verificación para saber si teníamos que ir multiplicando acumularlo o no. Todo en función a MC0. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo es que sabe que es el último bit si va desplazando los del multiplicador de arriba? Bien, él lo puede saber porque este no es un circuito, es un esquema con un diagrama, acompañado de un diagrama de flujo. Yo así lo tomo en el final. Pero en la práctica van a ver, también les puedo decir dónde está el Menadier del circuito, si lo quieren ver, pero en la práctica lo van a ver como un circuito con una lógica de control y allí trabaja con un descontador. Ese descontador arranca con un valor binario equivalente a la longitud de ¿quién? Del multiplicador. Si el multiplicador tiene 5 bits, como es este caso, ese descontador va a arrancar con el valor 101 y va a empezar a decrementar hasta que el descontador llegue a 0. O sea que la pregunta acá va a ser sobre el descontador cuando llegue a 0,
y siempre van a tener que decrementar cada vez que se haga una operación de desplazamiento. Decrementar y constatar si está igual a 0 terminan, si no es distinto de 0 continúan. O sea que con un descontador andaría perfectamente andaría muy bien, digamos, el esquema de trabajo, ¿cierto? El esquema, el circuito, la implementación. Permiso, Menadier, lo tengo por acá. Y lo pueden ver como circuito, y es muy interesante verlo, en la página 185. 185, permiso, lo voy a mostrar acá. 185, alcanzan a ver, es un circuito. Debería tomarme una foto, ¿no? Bueno, pero también lo tengo para compartir. Si ustedes me permiten, unos segunditos. Yo mientras tanto preparo acá entonces el... Bien, les decía que entre los libros que tengo levantados de escáner, debería tener entonces la posibilidad de ver en Menadier la 165, dijimos. Bien, arquitectura de computadoras de Menadier. Acá está. Vamos a la página, la voy a compartir y entonces, si hay alguna consulta, ya me la hacen ahí a raíz de lo que estoy contando del circuito, ¿no? Me pasé. 165 es la lógica de control, acá la estoy viendo. Bueno, pongo a compartir, ¿sí? Muy bien, vamos a Zoom, compartimos entonces, y hay un problema, que el libro lo tiene vertical, así que yo supongo que debe haber una función de poder girar, rotar vista, así acá está. Lo rotamos hacia la izquierda, o no, hacia la derecha. Bien, uy. Rotando hacia la derecha también deberíamos aumentar con un zoom. Ustedes obviamente díganme, ¿lo veo o no lo veo? Si lo ven bien, bárbaro. Si no lo ven bien, vamos a tratar de corregirlo. Uy, me fui, perdón. Me fui de hoja. No es fácil, ¿eh? Con un escaneo y un libro, se ve que me pasé varias hojas. A ver, ¿para dónde fui? 165. Esto sí que es un video, parece un videojuego. A ver. 160. Me fui muchísimo. Por acá nomás anda. Bien. Debería estar... Oye, ¿qué pasó? ¿Se perdió? Bueno. Vamos a volver a rotar otra vez. Rotar vista y la dejamos como estaba. Hacia la izquierda, ¿no? A ver qué pasó. Era la 100. A ver. 165, creo que dijimos. Sí, 165, profe. Sí, no sé por qué motivo cuando la giré es como que se perdió la... Bueno, debería ser... No, pero no está en la 165, ¿eh? ¿No? No está mal la 165. O 185, 185 también. Ahí puede ser, ¿eh? Ya les digo, sí, capaz que 185. Efectivamente, 185. Entonces, vamos a 185 rápidamente. Ahí estamos. Ahí llegamos. Este es. Por las dudas yo voy a copiar en memoria y ahora sí le digo que gire. Rota hacia la izquierda. Uy, no, era rotar hacia la derecha y de vuelta a la derecha. Ahí lo tenemos ya finalmente. ¿Ahí se lo ve? Bueno, Sí, costó, ¿no? se lo ve. Costó. Vamos a ampliarlo un poquitito y ahora sí podemos hablar de esto. Este es el circuito. Me gustaría mostrarle algunas cosas. De este lado van a encontrar lo que es el registro
acumulador, o sea, el encargado de qué? De almacenar a quién, al multiplicador y luego desplazarlo completo a MC, al multiplicador. Y abajo van multiplicando, ¿sí? Tal como lo veníamos viendo. O sea, no sé si me va a dar esto para poder, a ver, cambiar a, ay, 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 no, firma no. Quería solamente dibujar, pero parece que no tiene la posibilidad, ¿ver? Muy, muy grueso. Bueno, decía entonces que el multiplicador se aloja en el acumulador y el multiplicando en B. Hay un sumador paralelo, un bit de desbordamiento, y acá están los MC. MC trabajan con una lógica de gobierno que está, valga la redundancia, gobernada por dos flip-flops. Y acá está el famoso descontador de desplazamientos, ¿ven? Este es el contador de desplazamiento que arranca con, si tiene 1, 2, 3, 4, 5, arranca con el valor 1, 0, 1. Y va descontando en 1 cada vez que, ven que acá hay una acción de descuento, cada vez que hay un desplazamiento a derecha. Ahora, ¿cómo se hace la lógica de gobierno? Esto es lo más interesante que tiene. ¿Cómo se establece la lógica de gobierno para tomar la decisión de si sumamos o no sumamos? Si acumulamos o no al multiplicando. Y es muy interesante cómo lo trabaja el circuito. Lo hace de la siguiente manera. Toma de MC0 la salida de Q y la deriva como negada y no negada. ¿Ven? Hace una derivación. La voy a poner acá completa. MC0 toma la salida con valor negado y no negado. De manera tal de que si es 0, va a tomar este camino. Y si es 1, MC0 va a tomar este otro camino. Miren chicos, si vale 0, ¿qué hace? Viene por acá y desplaza a derecha el contenido del acumulador. O sea, eso es lo que hace. Cuando vale 0, MC0 viene por este camino y no sé si ven el puntero, yo estoy moviéndome, es una cosa muy chiquitita, pero no sé de qué manera. Claro, lo que no sé es cómo manejar el ancho del... la verdad que no sé cómo manejar el ancho del... bueno, en PDF. Les decía, MC0 vale 0, viene por acá y obliga, manda una señal de desplazamiento a derecha. Pero si vale 1, toma este otro camino. Y en este otro camino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sumar, acumular y desplazar a derecha. Tiene que hacer las dos cosas. Entonces lo que hace es, este flip-flop, cuando vale 0, perdón, este flip-flop cuando viene por acá, lo pone en set, realiza en la acumulación y en la próxima etapa, cuando vale 1, ya no activa la... Perdón, dije mal, voy de vuelta. Cuando acá vale 1, viene por este camino y realiza un set y queda a la espera de que se active esta compuerta para poder realizar el EAC. EAC es la salida del resultado del acumulador. Entonces, como nosotros tenemos una señal acá de funcionamiento, esa señal es la que también origina la suma. Produce la suma y cuando produce la suma, también deja pasar la señal para que haga el desplazamiento en un segundo batido. O sea, este flip-flop en definitiva es quien marca el pulso, suma y desplazar. Si vale 0, viene por acá y dice desplazar. Si vale 1, viene por acá y le dice suma primero, activa EAC y después desplazar. ¿Me explico? Hace la transición entre uno y otro. Cuando desplaza, automáticamente va y descuenta el desplazamiento. Después lo podemos ver, si quieren, más en detalle. 185 acá está bien indicado. Más en detalle, en la práctica lo van a ver con seguridad. Hoy por hoy me interesa que se entienda el esquema, tal como lo estamos viendo, el circuito. Y acá, bueno, yo fui dibujando las salidas, pero en realidad me estaba tapando y estaban acá, ¿ven? Cuando pasa que a mí una gran parte me ocupa Zoom y no puedo ver, pero a medida que se iba desplazando, en realidad
iba mostrando cómo iba saliendo el multiplicador por acá abajo, ¿ven? Hasta que cuando salió completo, es el último bit y queda determinado el producto como la unión del registro acumulador con multiplicador cociente, que repito, es el mismo acumulador, nada más que los bits de mayor peso afectados a la suma y los de menor peso no están afectados a nada más que desplazamiento, ya que la inspección se hace sobre el bit de menor peso, el multiplicador cociente, que es MC0 en este caso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este circuito, sobre este esquema? El R es el desborde, ¿no? Exactamente, R es el desborde, en este caso no se produjo, pero podría haber habido un desborde, perfectamente. Profe, la carga que hace el acumulador al multiplicador es serial, o sea, va cargando de a uno o lo carga todo junto. Desplazamiento, como lo vimos en el registro de desplazamiento, exactamente, es buena la observación. El registro tiene que desplazar tantos bits como necesite a la derecha para poder alojarlos en MC. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué motivo no lo carga directamente en MC? Porque ahí está el problema. MC son los bits de menor peso del acumulador que no están vinculados con el bus de datos ni con la arquitectura. Es como que es como la cola de un tren, ¿me explico? Los vagones finales donde llevan la carga. Entonces no tienen relación con los vagones de adelante, que son los que están relacionados con la arquitectura. Por eso se hacen desplazamientos a derecha, porque no tiene una carga directa. Una manera de mejorarlo sería vincular el bus M con estos bits de menor peso para una carga directa. Esa es una solución para mejorar tiempos, ya que esto que acá parece como un bloque de desplazamiento del acumulador a MC parece algo tan sencillo, pero en realidad si tiene 32 bits son 32 desplazamientos. O sea que se pueden hacer modificaciones para mejorar la performance. Y al respecto yo quería comentar eso justamente, que cuáles son las ventajas y las desventajas, a ver qué opinan ustedes también. Hay una ventaja. La gran ventaja es que realiza de manera precisa el producto, ¿cierto? Realiza de manera precisa, lo más óptimo posible para lo que es el circuito, el producto. Esa es la gran ventaja, o sea, el circuito funciona y logra el objetivo que tiene. Pero tiene desventajas. O la otra ventaja también que presenta es que es un circuito económico, dentro de todo, porque está vinculado con lo que ya tiene como registro acumulador y bus y sumador paralelo, que es parte del ALU, solo que se le agrega una lógica de control para que haga todo este algoritmo, pero es una lógica de control que es un circuito secuencial que lo va gobernando. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Que va a consumir muchísimo tiempo en relación a la cantidad de bits que tenga justamente el multiplicador. Si el multiplicador tiene 128 bits, va a consumir 128 ciclos de memoria. O sea que son 128 batidos que van a estar dedicados a poder realizar este producto. ¿Se entiende? La desventaja es esa. Es un circuito muy lineal, extremadamente serial, como lo acabas de decir recién. Es tan serial que justamente trae como desventaja el consumo de tiempo, de ciclos de CPU, para realizar una operación, y cuanto más larga es, por supuesto que más se va a demorar o más recursos va a acaparar para poder realizarlo. Ahora, yo no hablé de ventajas todavía, porque dije ventaja realiza el producto. No, la ventaja quiero dejar aclarada cuál es. La ventaja principal es que es un circuito extremadamente sencillo. Es un circuito muy sencillo para realizar la multiplicación. Y eso es importante, es la gran ventaja. Acá me pregunta Lucas si el multiplicador y el multiplicando tienen que tener la misma cantidad de bits. No necesariamente, pero sí el acumulador y sí tienen que tener la misma longitud, lo que es el registro acumulador y lo que es el registro B, dejando de lado que pueda haber un acarreo. Acá sí, esta zona sí tiene que tener el mismo tamaño. Ahora, el multiplicador
va a tener que tener la misma dimensión que el acumulador. Va a tener que tener la misma medida, porque si en el acumulador vas a trabajar para un multiplicador de 16 bits, vas a tener que tener 16 bits del lado del multiplicador para poder alojarlos en esta primera etapa que se desplaza completo de AC a MC. Todo depende cómo esté diseñada la arquitectura. Cuando eran máquinas de 16 bits o 32 bits, ese era el tamaño que tenían y obviamente lo duplicaba si se consideraba al multiplicador cociente. No sé si quedó claro. Digo que si la máquina es de 32 bits, acumulador va a tener 32 bits va a tener el registro B, y 32 bits vas a tener que tener reservados en un registro MC que está vinculado directamente al acumulador, nada más que no está vinculada con la suma paralela, porque su objetivo es desplazar a derecha y verificar MC0. O sea que tendrías el doble, 64. El multiplicador y el multiplicando tiene entonces la misma cantidad de bits tal como lo plantea Lucas. ¿Alguna pregunta más? Entonces hablamos de la ventaja. La gran ventaja, ¿cuál es? Es la simpleza que tiene este circuito. Incluso lo hemos visto en página 186. Meinadir se lo plantea con un registro secuencial, un esquema secuencial muy sencillo con un descontador y registro acumulador y registro B y de multiplicador cociente, y funciona perfectamente. Yo lo diría que ese circuito está listo para llevarlo a la práctica. O sea, lo pueden llevar directamente a un simulador de circuitos y va a funcionar. Es más, aquel que le guste experimentar y realizar prácticas, me puede enviar a través de mi correo o a través del campus, realizarlo sobre la plataforma de modelado que tenemos, que yo les di la página cuál es, donde se puede modelar circuitos, lo modelan tal como dice la 186, lo hacen funcionar y me lo mandan y lo chequeamos y lo presentamos. Muy bien. Antes de pasar a la división, ¿qué plantea Meinadir como una solución, digamos, una solución de aceleración o de multiplicación acelerada? Acá específicamente voy a ir a la parte donde la nombra, para que ustedes puedan después profundizar y les pueda dar la página. Bien, en la página donde habla de la mejora, de cómo se puede mejorar esa suma y desplazamiento, que es la que consume más ciclos, está en la página 117. Lo que plantea la 117 es lo siguiente, que se le puede agregar a este circuito alguna lógica de control que permita analizar la cantidad de ceros contiguos, de manera tal de que si, acá del lado del multiplicador, o la cantidad de ceros o la cantidad de unos contiguos. De esta manera, lo que se lograría es evitar desplazamientos. Si hay mucha cantidad de ceros, se hace de una sola vez un desplazamiento de n posiciones. Supongamos que hay 3 ceros en el medio de la cadena, entonces, en vez de estar entrando un bucle, directamente al detectar 3 ceros, el circuito haría un desplazamiento completo de 3 posiciones, con lo cual nos ahorramos ciclos. Lo mismo para el caso del 1. ¿Qué pasa con sucesiones de 0 y 1? Lo plantea la página 117, me gustaría que lo vean. Pero, esto sí es muy interesante, lo que viene a continuación, y les digo cuál es la página 119, presenta un circuito muy, muy, muy interesante para realizar la multiplicación celular en paralelo. Ese circuito yo no lo tomo, pero sí me gustaría que lo analicen porque lo puedo preguntar en el final. Y quiero comentarles básicamente qué consiste. Consiste en una matriz de sumadores, de manera tal de que en dicha matriz se alojen todos los multiplicandos ya desplazados en su posición y listos para realizar una única suma. De esta manera evitamos hacer los desplazamientos iterativos tal como lo plantea este esquema. Entonces se hace una carga paralela, se carga de manera paralela en una matriz de memoria, en una matriz
rectangular o cuadrada, dependiendo de las dimensiones de la arquitectura, donde se repite al multiplicador en cada fila ya desplazado. Si el multiplicando vale 0, no se lo carga el multiplicador. Si vale 1, se lo carga ya desplazado. De manera tal de que esa única carga produce masivamente la ubicación del multiplicador, perdón, de manera tal de que esa carga produce la ubicación masiva del multiplicando, quise decir, en toda la matriz celular, listo y desplazado para efectuar en un solo batido la suma completa. Véanlo porque es muy interesante y realmente es lo que se usa hoy día para realizar un producto. Estos métodos, tal como el que acabo de plantear con suma y desplazamiento, son de los más antiguos. ¿Está bien? Véanlo entonces, les dejé la página. ¿Alguna pregunta? Si no, ya pasamos a la división. ¿Quieren hacer un pequeño receso? Sí, profe, un recreo, please. Muy bien, 5 o 10 minutitos y volvemos, ¿eh? Muy bien. Entonces, vimos que la multiplicación trabaja con este esquema de multiplicador cociente, que es, en definitiva, un registro acumulador de doble longitud, donde la mitad están desvinculados del sumador paralelo y sirven para alojar al multiplicador y de esta manera observar en el bit de menor peso si es 1 o 0 y acumular al multiplicando que se encuentra en el registro B. Hablamos de las ventajas, desventajas y finalmente lo que es el sumador celular, que plantea una mecánica mucho más veloz, pero también mucho más cara y más compleja, para hacer en muy pocos batidos un producto de longitud, de una gran longitud. Pasemos entonces a la división. Y para la división vamos a volver a ver una pizarra, pero necesariamente para poder analizar justamente cómo se realiza de manera mecánica la división en binario. Tenemos como dividendo 1, 1, 1, 0, 1 y como divisor 1, 0, 1. ¿Sí? Vamos un momento a la pizarra y vamos a analizar esta situación entonces. Muy bien. Entonces, tenemos como dividendo dijimos 1, 1, 1, 0, 1, según la filmina, y divisor al 1, 0, 1. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo se realiza la división? Colocamos el dividendo 1, 1, 1, 0, 1 y el divisor 1, 0, 1. Y trabajamos de la siguiente manera. Vamos a ir en la división tradicional, el dividendo, vamos a ir avanzando o desplazando de izquierda a derecha, de manera tal de ir observando cada bit del dividendo en relación al divisor. O sea, lo que se hace es comparar continuamente, se compara, ¿cierto?, la parte del dividendo contra el divisor. ¿Y cómo se compara? Se compara si dividendo, en definitiva, si dividendo es mayor o igual que el divisor. Por sí se hace una cosa y por no se hace otra.
Por sí, lo que se hace es resto la parte del dividendo menos el divisor. Y por no hago nada. Y acá abajo siempre desplazo, en este caso a derecha, el dividendo. Entonces, para nuestro caso, ¿qué hago? Como no podemos desplazarlo, virtualmente voy a ir desplazando con una comilla acá arriba. Entonces digo, comparo 1, comparo con ¿quién? Con 1, 0, 1. 1 con 1, 0, 1. ¿Cómo es? ¿Es mayor o igual o menor? Es menor. Entonces, al ser menor, significa que el resultado de la división, ¿cuánto vale? 0. No se puede restar, no se puede restar 1 menos 1, 0, 1. Porque la división consiste en las sucesivas restas ¿de quién? Del divisor sobre el dividendo. ¿Cierto? Es una manera, a través de resta, a través de las restas sucesivas logramos dividir el valor del dividendo en partes iguales según la cantidad que lo indique el divisor. Por ejemplo, si yo tengo 8 manzanas, ¿cierto? 8 manzanas. Y tenemos 2 amigos. Esta división significa que cuántas manzanas se distribuyen sobre los 8, cuántas manzanas de las 8 sobre los 2 amigos. 4 cada uno. Ahora, si estos 8 fuese 9, va a ser 4 cada uno, y la novena, que es el resto, o sea, la novena hay que repartir sobre los 2, dividir por los 2, y eso se conoce como el resto. ¿Me explico? Lo último que queda, que no es entero, hay que partirlo. Si somos 2, está bárbaro, porque esa novena, esa última, la partimos en 2, a la manzana la dividimos en 2 y quedamos con partes equitativas, que serían 4 y medio. 4 más una mitad de la manzana y 4 más la mitad de la otra. Eso es lo que se conoce como el resto. Bien, volviendo a la mecánica, 0 obtuvimos como resultado porque 1,01 es mayor que la parte del dividendo. Entonces, desplazo a derecha y tomo ahora, ¿qué valor? Ahora el valor que estoy por tomar es, perdón, decía que el valor que voy a tomar ahora es el 1,1. Y digo, 1,1, ¿cómo es comparándolo con 1,01? Sigue siendo como menor. Entonces, no se puede y va 0. Avanzo en un desplazamiento. Un desplazamiento más. Ya voy para los 3 dígitos. Hago mi comillita acá para que se entienda y comparo. 1, 1, 1 lo comparo con 1, 0, 1. ¿Qué pasa acá? ¿Es mayor o igual? Entonces, ahora sí yo puedo llevar, acá, ¿a quién? Al divisor, lo coloco acá a 1, 0, 1 y realizo la resta. Y esa resta, ahí está, ¿cuánto me da? 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Próximo paso, adelanto nuevamente, pongo la comillita acá y ahora tengo 1, bueno, perdón, una aclaración. Cuando adelanto es lo que nosotros conocemos como bajo el 0. Y ahora tengo 1, 0, 0, lo comparo con 1, 0, 1.
Ah, perdón, me olvidé poner el 1 acá, porque cuando yo hice la resta significa que este era un 1. Ahora me queda entonces 1, 0 de resto, este era el resto, y desplazo una posición a la derecha, que es lo mismo que decir bajo. 1, 0, 0, ¿cómo es con 1, 0, 1? Es menor, entonces significa que acá va a ir un 0. Y ahora adelanto la última posición que me queda, que es equivalente a decir bajo el 1, y digo 1, 0, comparo, ¿no? 1, 0, 0, 1, ¿cómo es en relación a 1, 0, 1, que es el divisor? Es mayor o igual, o sea que sí puedo, va a ir un 1 acá, llevo el divisor, lo coloco bajo 1, 0, 1, y obtengo por resta el resto, que eso es lo que es la división. Es una acumulación de restos sucesivos hasta lograr distribuir el dividendo de manera equitativa sobre el divisor. 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0, 1, 0 menos 1, 1. O sea que este es el que se conoce como resto. El resto es 1, 0, 0. Entonces, en definitiva, esto es el resto. Y este es el resultado de la división. Dividendo, divisor, resultado de la división y el resto. Muy bien. Volvemos a la filmina. Estábamos acá. Y vamos a ver cómo trabaja el algoritmo entonces. El algoritmo consiste en lo siguiente. El circuito tradicional, que es el sumador sustractor paralelo entre el acumulador y el registro B, acompañado del acumulador de un registro multiplicador cociente. Nada más que acá es cociente. Se lo ocupa como cociente, no como multiplicador. Estamos en la división. O sea que en MC0 se va a ir tejiendo, se va a ir elaborando, en definitiva, el cociente de la división entre el acumulador y el registro B. Así que un dato más también importante, hay un circuito comparador que compara los contenidos completos del acumulador contra el registro B. ¿Saben por qué? Porque ese es el que va a permitir hacer estas comparaciones que yo fui haciendo acá. El que va comparando el dividendo o la parte del dividendo contra el divisor. Eso es lo que va a hacer ese circuito comparador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar el dividendo en el acumulador y hacer un desplazamiento completo al lado del divisor. Porque acuérdense que el dividendo lo movemos, al lado del multiplicador cociente a la derecha, completo, y lo dejamos alojado acá de manera tal de que este dividendo vaya ingresando a la zona del acumulador y contrastándolo contra el valor de ¿quién? Del divisor que se carga en D. El divisor queda fijo acá y el dividendo va a ir ingresando por desplazamiento hacia izquierda y comparándolo contra el divisor. Primer paso, desplazamos a la izquierda una posición el dividendo y miren qué pasa acá. En MC0 queda un huequito, queda libre porque se desplazó una posición. Y comparamos cómo es la parte del dividendo respecto al divisor. ¿Es mayor o igual? Se compara, ¿es mayor o igual o es menor? Dividendo 1 es menor que el divisor. Hay una pregunta, voy a detener un momento porque para no... Dice, ¿cómo se llama multiplicador cociente en la división? ¿Cómo se llamaba multiplicador cociente en la división? Se llama cociente. Bien, les decía entonces que, en definitiva, este desplazamiento hace entrar en escena al dividendo sobre el acumulador, el primer bit, que es equivalente a lo que hacemos nosotros en el papel con la comillita llevándolo hacia la derecha. Acá lo hacemos entrar hacia la izquierda. Comparamos A contra B
o sea, 1 contra 1,01. Que básicamente, esa comparación equivale a a 1 contra 1,01. ¿Ven? Lo voy a marcar acá como el primer paso. Ahí. Es 1, este primer paso que estamos haciendo, equivaldría a este. Nada más que acá vamos ingresando el dividendo hacia la izquierda al registro acumulador, lo vamos llevando al registro acumulador. Bien. 1 contra 1,01 resulta ser que entonces A comparado acumulador con B resulta ser menor. Entonces en este huequito que estaba acá, que se produjo por el desplazamiento que va quedando libre, como es menor, va un 0. Va un 0 a MC0. Este 0 que está en verde acá equivale básicamente a este 0 que coloqué acá. Este primer 0. Porque no pudimos restar 1 menos 1,01. Bien. Abajo, ¿es el enésimo desplazamiento? No, volvemos arriba y desplazamos contenido acumulador más multiplicador cociente, con lo cual hacemos ingresar el segundo bit ¿de quién? El segundo bit del dividendo estamos ingresando en el acumulador y ahora la comparación se va a dar entre 1,1 y 1,01. Miren, hagamos el paralelismo. ¿Equivale a quién ahora? A 1,1 con 1,01. A propósito de eso, yo fui haciendo justamente esto para que se entienda. 1,1 con 1,01. 1,1 contra 1,01. Obviamente sabemos que en esta comparación que el comparador compara este contenido contra este, va a depositar en MC0 el resultado de esa comparación, que si se puede o no. O sea, si es menor o es mayor o igual. En este caso, de cajón que es menor, o sea que va a ir un 0 en MC0. ¿Ven cómo al desplazarse hacia la izquierda, al ir ingresando al acumulador el dividendo, va dejando lugar para ir inyectando los resultados parciales de la división? Hago una salvedad, hago una aclaración, estos dos ceros que están acá equivaldrían entonces a estos dos ceros. De la división, del divisor. A continuación, no es el enésimo desplazamiento, no. Desplazamos, introducimos ya 3 bits del dividendo, el 1,11 contra el 1,01. ¿Y acá qué pasa? 1,11 contra 1,01, lo hicimos en papel, es esta situación, 1,11, esta. 1,11 contra 1,01. O sea, estamos diciendo 1,11 contra 1,01. Esto ya va a permitir que se pueda hacer la resta. Bueno, pero 1,01 ¿dónde está? En el registro B. Y 1,11 está en el acumulador. Restemos acumulador menos registro B y nos va a dar el resto. Efectivamente hacemos eso. Al comparar, vemos que el comparador devuelve que sí se puede restar porque el contenido de AC es mayor o igual que el contenido de B. Y al hacer esa resta, la efectuamos acá, pero inyectamos un 1 en MC0, porque significa que se pudo. 1 a MC0, que había dejado su lugarcito por desplazamiento, y el resto nos devuelve 1, 0. El resto nos devuelve 1, 0. Miren. ¿Es o no? 1, 0 es el resto. Y el resto nos devuelve 1, 0. 1, 0 es el resto de esta resta que acabamos de hacer. Efectivamente, tenemos el 1, 0 como resultado de la resta entre la porción del dividendo que ingresó y que se pudo restar con el divisor. Inyectamos un 1 porque significó que en la división fue correcta y se pudo. Enésimo desplazamiento no lo es. Desplazamos
a izquierda, ingresa ahora 1, 0, 0. Y dejamos pendiente a MC0 para el resultado parcial de la división. ¿Qué pasa con 1, 0, 0 respecto a 1, 0, 1? Lo vimos en papel. 1, 0, 0 era este caso. Era este, 1, 0, 0 contra 1, 0, 1. ¿Qué sucedía con este caso? ¿A cuánto iba? Resulta ser que 1, 0, 0 contra 1, 0, 1 nos declara de que es menor. Entonces inyecta un 0. No se puede restar, no se resta. Se inyecta un 0 y se desplaza. Ingresa el enésimo desplazamiento y ya ingresó el 1001, el resto parcial, lo compara contra 101, que es el divisor. Lo vemos en la pantalla y es este el caso. 101, perdón. 101 contra 1001 contra 101. Esto es esta parte de acá y sí se puede restar, efectivamente, porque sucede que en la comparación, claro, 1001 es mayor o igual que 101. Entonces, ¿qué hace? Inyecta un 1 acá, que significa que se pudo hacer la división en el lugar que quedó, y hace la resta, y esa resta produjo 100. Miren, esa resta que produjo 100 no es ni más ni menos que este que estamos viendo acá, este resto parcial 100. 100. Finalmente, entonces ya, finalmente decía, es el enésimo desplazamiento y se va al fin de la operación. ¿Qué quedó? ¿Cómo quedó configurado esto? La división quedó en MC, porque acuérdense que MC tenía el dividendo que lo iba empujando hacia la izquierda para contrastarlo contra el divisor. Cada vez que hacía un desplazamiento dejaba un espacio en MC0 ideal para inyectar, para que el comparador, cuando comparaba y veía que se podía restar la parte del dividendo contra el divisor, era el comparador el encargado de inyectar un 1 o un 0, dependiendo que se pueda o no hacer la resta. O sea que la división queda al final en MC, por eso se llama multiplicador cociente. En el caso de la división es el cociente, queda en este registro. Por supuesto que el resto va a quedar en el acumulador, porque fue ahí donde se fueron restando. El 100, tal como vimos en la división manual, el último resto queda en el acumulador. Y lo que no queda, o queda totalmente invariable, es obviamente el divisor que tuvo como objeto realizar la operatoria, ¿no? Preguntas, si es que existe alguna sobre esto. Es un circuito muy interesante, muy sencillo de entender. Bueno, si no hay preguntas, quiero hacer algunas reflexiones sobre este esquema que parece muy interesante y muy óptimo. Primero, veamos las fortalezas, las ventajas que presenta este circuito. Primera ventaja, ocupa el mismo esquema que el multiplicador o que la multiplicación, el mismo circuito, solo cambia la lógica de control, lo cual lo hace muy sencillo en cuanto, no es sencillo, perdón, no quise decir sencillo, lo hace muy óptimo, ya que ocupa el multiplicador cociente tanto para el producto como para la división. Entonces la ventaja es su economía, por así decirlo, ya que es reutilizado sobre el concepto del multiplicador cociente, el multiplicador nada más cambiando la lógica de control. Pero tiene un talón de Aquiles terrible, un punto flaco muy grave, y está relacionado con el comparador. El comparador debería ser un circuito combinacional muy complejo, el cual aumenta en costo, en tamaño y en complejidad en función al tamaño que tenga el acumulador. Miren, en la práctica habrán visto el comparador de 3 bits, lo complejo que se pone. Imagínense para 32, 64, 128 bits. Este comparador yo diría es inviable, inmaterializable, porque sería un circuito más grande prácticamente que algunos circuitos complejos de la ALU. No tiene sentido
armar un comparador tan complejo. Y por otra parte, comparador, por más que sea un circuito cableado, demora tiempo dependiendo de la cantidad de caminos que tenga que tomar la comparación lógica para lograr el resultado de dicha comparación. Con lo cual, el problema que presenta, obviamente, está referido ¿a qué? Al comparador. Entonces, ¿cuál sería la solución para mejorar este circuito? La solución para mejorar este circuito vendría del lado, tal como lo plantea Meinadier a continuación del circuito de la división, los esquemas de división con y sin restauración. El sin restauración no me va a dar el tiempo, pero sí vamos a ver con restauración. Dejo para que lo hagan en la casa el sin restauración, les muestro cómo se haría con restauración y de esta manera entonces poder entender cuál es la mejora que plantea Meinadier. Vamos a tratar de hacerlo porque implica un diagrama de flujo. A ver si lo podemos hacer a mano alzada con restauración. Me voy para atrás, pido una nueva y vemos a ver cómo lo podemos hacer a la división con restauración. A ver. División con restauración. La idea sería la siguiente. Vamos a analizar el diagrama de flujo. Lo vamos a analizar por diagrama de flujo. Va a haber un inicio. A ver. Inicio. Este inicio. Acá adentro. Luego. De acá seguimos con los procesos que hay que hacer. ¿Los procesos cuáles son? Perdón. ¿Cuáles serían los procesos? Lo primero, tal como planteaba el otro, el esquema tradicional, ¿qué se hacía primero? Se movía el dividendo al acumulador, o sea, dividendo iba ¿a dónde? A AC. Y luego, contenido de AC se desplazaba ¿a dónde? A MC. Esta era la primera cuestión que había que hacer para arrancar el circuito. A ver. Bien. Estoy tratando de achicar, pero me lo tomo por separado. Así que estoy viendo cómo lo hago. Dividendo AC. No está fácil, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a ampliar esto. Vamos a hacer así. Dijimos el dividendo y vamos a acumulador, contenido del acumulador a donde llevamos a MC y lo último era el divisor, lo llevamos a dónde? Al registro B. Estos son los tres primeros pasos. Bien. Hecho esto, el circuito consiste en lo siguiente. El circuito hace su primer desplazamiento a la izquierda y supone que puede restar, y supone que se puede restar
directamente lo que ingresa en el acumulador presupone que se puede restar contra lo que está en el registro B. O sea que lo próximo que viene acá, que no me salió, a ver. Bien, lo próximo que viene acá es hacer un desplazamiento. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda des I del contenido de AC y de quién más, y de MC. Hacemos un desplazamiento a la izquierda y ¿qué más hacemos? Y restamos, y restamos. Hacemos el contenido de AC menos el contenido de B, lo llevamos a AC. O sea, lo que estamos diciendo acá, en esta parte, es decir, se resta. Sin comparar, sin comparar. Queremos evitar el comparador, queremos evitar. Evitar el comparador es lo que queremos evitar. Y lo estamos haciendo, efectivamente, estamos evitando el comparador. Ahora, lo que vamos a preguntar a continuación entonces es sobre una variable que sí la arquitectura nos puede devolver información. Vamos a preguntar sobre el signo del acumulador. Esto sí se puede preguntar. Esto sí. Y digo entonces que el signo puede haber devuelto positivo o negativo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Esto sí se puede preguntar sin necesidad de hacer un comparador. Si el signo fue positivo, ¿qué significa? Que fue correcto lo que se hizo. O sea, fue correcto y hay que mover un 1 ¿a dónde? A MC sub 0. Fue correcto. Lo que no fue correcto es este rectángulo. Fue correcto, sí se pudo restar, pero si es negativo, ¿qué hay que hacer? Primero, está mal lo que se hizo, no se debió haber restado, o sea que va a venir acá, es una cosa muy distinta, va a haber que mover un 0 ¿a dónde? Primero con un 0 a MC0, indicando de que no se podía restar, porque dio negativo. Significó entonces que el dividendo era menor que el sustraendo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Deshacer esta operación de resta. ¿Cómo la deshacemos? Haciendo contenido del acumulador más B, ¿a dónde tiene que ir? Al acumulador. O sea que acá es lo que estamos haciendo, conocido como la restauración. Acá. Estamos restaurando. Bueno, básicamente, perdón. Estoy mal ubicado, pero ya vamos a lograr. Ahí está. Bien. No me gustó cómo quedó. Vamos a arreglarlo un poquitito mejor. A ver. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Continuamos por acá. Una vez restaurado o no, ¿qué tendríamos que hacer? Preguntar por el enésimo desplazamiento. Enésimo desplazamiento, por sí, ¿qué iría?
Este que me va a hacer la figura. Por si sería un fin, porque fue el enésimo desplazamiento. Y por no, ¿qué va a suceder? Por no, hay que volver arriba a desplazar y acumular. O sea que por no, lo que tenemos que hacer es volver acá arriba a efectuar un desplazamiento, ¿cierto? Un desplazamiento y volver a suponer de que es factible restar. O sea, en este cuadro lo que hacemos es, en definitiva, suponemos que el dividendo es mayor o igual que ¿quién? Que el divisor. ¿Qué hacemos por este lado? Por este lado. Por este lado, signo positivo fue correcto. Fue correcto restar. Dividendo menos divisor. Pero, ¿qué dice este otro camino? Dice lo contrario. No debimos restar. Así que restaurar. Restauramos. Bueno, les presento el dibujo completo, el diagrama completo con su respectivo inicio. Bueno, lo mejor que se puede, no sé si se alcanza a leer bien. En definitiva, repasándolo, dividendo el acumulador, contenido acumulador a MC, o sea, movemos completo el dividendo, y divisor queda en B. Siempre desplazamiento izquierda de AC y MC se lo inicia, digamos, de esa manera, porque obviamente es necesario hacer el primer desplazamiento para ingresarlo, ¿no? A ver, un segundito. Mejorar un poquito. No, imposible. Bien, no pensé que se podía llegar a acomodar un poquito más de esto. Capaz, sí, puede ser ahí. Les decía entonces que desplazamiento izquierda C y MC y hacemos la resta acá. Suponemos que se puede restar. Pero el signo del acumulador es un bit, y ustedes recuerdan por lo que vimos de sumador sustractor de números signados, números binarios, suma sustracción algebraica de números, o sea, es suma algebraica de números signados, donde el bien mayor peso era el signo. Esta operación nos va a devolver con un 1 o un 0, un indicativo de si dio positiva o negativa esa operación. Si la resta nos devuelve negativo, significa que no se debió haber restado, que el dividendo era menor que el divisor, y por eso vamos por el camino de restaurar el daño que hicimos. Primero ponemos en MC0 como parte parcial de la división un 0, y lo segundo es realizar la operación de restauración, porque obviamente no debimos haberlo hecho. Muy bien. Ahora, por el lado contrario, si el signo fue más, en este caso, es correcto, movemos un 1 a MC0 y preguntamos siempre por el enésimo desplazamiento para saber si esto termina o no. ¿Qué ventaja tiene la división con restauración? La gran ventaja es que con este esquema, con este circuito, logramos lo siguiente: evitar el comparador. El comparador sale de escena y ahora entonces siempre al desplazar restamos.
Si el signo nos dice que es positivo, estuvo bien, va 1 MC0. Si era negativo, restauramos la operación. Entonces, ¿qué ventaja trae la división con restauración? La sin restauración les dejo para ustedes. Pero la con restauración, ¿qué gran ventaja trae entonces? Que solamente el circuito se dedica a restaurar cuando el signo es negativo, evitando tener que usar un circuito comparador que es mucho más caro, en la fabricación en masa, obviamente, encarece mucho los costos, es más complejo, consume más energía, calienta más el equipo, acorta la vida. Bueno, la sumatoria de los problemas que trae el poner un circuito comparador son muchísimas desde el plano lógico y físico y económico. Ahora, al quitarlo, la arquitectura está preguntando sobre el bidesigno, sobre el 1 o el 0, y es algo natural para la arquitectura tomar una decisión por el signo de un resultado del acumulador, y esto es lo que hace. Cuando es negativo, entiende que no debió haber restado y lo restaura. Entonces, el único paso adicional que tiene es la restauración, pero se está evitando incorporar un circuito comparador muy complejo. Entonces, esa es la gran ventaja. Si quitamos de escena un circuito comparador complejo. ¿Cuál es la desventaja que trae? Que aumenta el consumo de ciclos, la unidad aritmético-lógica, la unidad de cálculo, en la medida en que tenga muchas restauraciones. A mayor cantidad de restauraciones, que es un problema, digamos, que no lo manejo ni yo, ni ustedes, ni nadie, es un problema matemático. Si los dos números que vinieron para dividirse implican muchas restauraciones, bueno, va a demorar más tiempo. Si hay pocas restauraciones, va a demorar menos tiempo. Entonces, esa es la desventaja, que se alargan los tiempos de procesamiento debido a que algunas configuraciones binarias requieren muchas restauraciones. Pero este valor, tampoco este tiempo, es un tiempo fijo, depende de los valores que vengan, digamos, como parte del cálculo que se tiene que realizar. Bueno, para cerrar el tema entonces, ya finalmente, si es que se entendió, no sé si hay alguna consulta respecto a este último modelo, sí me gustaría, para cerrar el tema de unidad aritmético lógica, dejarles estas conclusiones que les doy. Sí. Una duda, este modelo no podría operar con resultados con coma, ¿no? Sí, puede perfectamente, sí, totalmente se puede. Lo que pasa es que es muy buena la pregunta y Meinadier aborda el tema, yo no lo tomo, por ahí puedo preguntar, como lo estás haciendo vos, respecto a cuáles serían los agregados que habría que hacer como para poder plantear tanto en el producto como en la división. Primero hay que entender qué pasa con la coma. Vamos con el caso del producto, en relación a tu pregunta. En el caso del producto es algo sencillo, vos multiplicás directamente en expresión en punto flotante, multiplicás 2 mantizas. En esa multiplicación, lo único que se hace al final es un proceso de normalización o ajuste, mejor dicho, del exponente, porque el resultado final va a tener que tener la coma en la misma posición en la que se encuentra ¿quién? La coma imaginaria, digamos, en el minuendo, en el multiplicador y multiplicando. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que cómo se coloca la coma en la multiplicación. La regla que se aplica en la multiplicación manual, la misma se lleva para ajustar el exponente al resultado. En el caso de la división ya es más complejo, porque en el caso de la división, este circuito ya no serviría, te planteo. Porque la división con decimales implica que cuando llegas al último resto, que es el enésimo desplazamiento, es seguir dividiendo. Entonces, el hecho de tener que seguir dividiendo, acuérdense que en binario implican productos de la parte decimal, hay que hacer sucesivos productos. Entonces, ahí es donde se complica y hay que armar una batería de circuitos adicionales para cuando termina la parte del resto de la división de los enésimos bits, pasar a otro circuito que empiece a resolver los productos sucesivos de manera tal de obtener
los valores correspondientes a la parte decimal. Siempre sin incluir la coma, ¿eh? La coma al final es decorativa solamente. No sé si con esto te estoy contestando la pregunta. No, sí, sí. Esa es la idea. En esta conclusión, entonces, vemos que en general la ALU tiene, en gran porcentaje, un papel preponderante en lo que respecta a ciclos de cálculo en computador, lo hemos hablado al principio, incide en un porcentaje altísimo en la performance del computador. Obviamente estas cosas hoy en día no son absolutas, porque los resultados ya no son referidos a cantidad de operaciones en puntos flotantes, son muchos otros factores, cantidad de operaciones también, FPU de la placa de video, FPU del ALU, diseño de los distintos operadores elementales, las lógicas de control y optimización de determinadas operaciones, que los productos, las divisiones estén con circuitos optimizados, todo es un combo que permite finalmente ver cuando es potente la ALU en relación a la arquitectura planteada. Después también, como otra conclusión, es que el tipo y cantidad de operadores cableados microprogramados será preponderante en la relación costo-performance. Esto sí quiero explicarlo y es importante porque puede entrar en el cuestionario. Todavía no sabemos lo que es microprogramado, pero quiero contarles que cableado son circuitos secuenciales que hay que meterlos como circuito. Y microprogramado es una técnica que permite a través de un microprograma gobernar el cableado. Entonces, si bien todavía no lo entendemos, sabemos que el cableado es muy veloz y el microprogramado es más lento pero más flexible. Entonces, la relación de cuánto cableamos y cuánto microprogramamos va a estar en relación al costo performance. Por ahora vamos a tomar así este concepto y después lo podemos seguir trabajando y elaborando. Pasa que no están maduros todavía porque es un tema que es de la unidad de control. Pero básicamente entiéndanlo como que hay circuitos que tienen una lógica de control con circuito o una lógica de control guardada en una memoria de control, donde dice cuáles son las señales de gobierno que tienen que desarrollarse. Por supuesto que la segunda es mucho más económica que la primera, pero es mucho más lenta. Y hay operaciones que conviene cablearlas, eso es lo que dice este punto, para que sean veloces, para que no tenga que ir a buscar una memoria de control y desarrollar las señales de gobierno, que ya el circuito electrónico desarrolle las señales de gobierno. Después se observa también que ciertas funciones se optaron por cablear con el tiempo y en función de los resultados obtenidos. Tal es el caso de operaciones en coma flotante. Hasta los 90 estaban microprogramadas. Después de esto, con la aparición de coprocesadores, se optó directamente en el coprocesador hacer un circuito dedicado a la operación en coma flotante para mejorar esto, sobre todo por el advenimiento de los programas de modelado 2D, 3D, y la parte de renderización, la parte de animación, y la parte de diseño CAD-CAM, que obligaba a las arquitecturas a tener una performance extrema a la hora de poder manejar objetos con texturas, iluminación y volumen en la pantalla del computador. O sea, son miles de millones de operaciones en coma flotante para poder lograr esto. En particular, la ALU de Abaqus consiste en un dispositivo que cablea operaciones básicas, la suma, la resta, que es a través de suma, y algunas operaciones lógicas están todas cableadas. Se puede implementar operaciones más complejas con el manejo de números con coma y la multiplicación y división, como lo hemos explicado. Y finalmente, Abaqus no hace uso de un registro fuente B, tal como estuvimos viendo, sino que directamente está conectado el B al bus M. Entendiendo que ese bus M, al no tener comunicación con el exterior en el modelo Abaqus, Super Abaqus sí lo tiene, y bien elaborado, pero Abaqus va a plantear sobre el final un modelo de canal de comunicación muy básico, que es una interfaz en realidad. Entonces como que no se ve obligado, o como que ve que el bus M está libre, y dice, ¿para qué voy a incorporar un registro? Encima quiero aclarar algo, un registro a nivel de arquitectura,
el costo de diseñar e implementar en una circuitería es mucho más elevado que lo que sería un registro tampón, o lo que sería un registro de un disco rígido, un registro de un DVD. O sea, la unidad de memoria electrónica en un registro dinámico, estático, en todo caso se trabaja con estáticos que son más veloces, implica que cada punto de memoria tenga como mínimo 6 transistores. Imagínense el costo que tienen estos registros a nivel de hardware. Con lo cual prescinde directamente, en la época en que Menadier desarrolla su arquitectura, del registro B, sino que lo que hace es ligar directamente el bus a la entrada del ALU, entendiendo que el bus es B, y en definitiva tiene que sostener el registro palabra de memoria todo el tiempo que tenga que alimentar a la ALU con su información. Muy bien, hasta acá llegamos, así que la clase que viene vamos a comenzar con el tema de memorias. Vamos a ver las distintas arquitecturas de memoria, jerarquías de memoria, clasificación, los modelos 2D, 3D y 2,5, que son arquitecturas de manejo de memoria, y vamos a terminar todo el tema con tipos de direccionamiento. En particular vamos a analizar las que plantea Backus, que son direccionamiento a memoria directo e indirecto, son los dos únicos modos que tiene, pero vamos a hablar de los otros modos de SuperAbacus, que son el indexado, el base de desplazamiento, el referencia programa, el paginado o por juxtaposición. El indexado, no sé si ya lo nombré, pero es el último que nombra y es muy importante para poder hacer un reconocimiento de las distintas técnicas que hay de direccionamiento a nivel de hardware. Desde ya muchas gracias y nos estaremos viendo nuevamente el miércoles a la misma hora. No olviden que este viernes se dispararía en el horario que está establecido en el campus el cuestionario, un cuestionario muy sencillo de 10 preguntas, multiple choice.